al evento de presentación del libro y el estreno del documental Bernalesa, Odisea de un pueblo fabril. Estas son dos de las obras que son parte del resultado del proyecto que se planteó el rectorado de la universidad en el año 2019 sobre la puesta en valor del entorno social y de la ex fábrica textil Bernalesa e hilanderías Gaby Salomón, a raíz del acercamiento de Gabriel Salomón a la universidad para poner a disposición una parte de su historia. El proyecto se inició bajo la dirección de Sabina Frederick y posteriormente me sumé como coordinadora del libro. Todas las unidades académicas de la universidad formaron parte de este proyecto en distintos momentos. Hacia finales del 2019 se presentaron los dos primeros resultados del trabajo que fuimos realizando. Lo primero que se presentó fue la obra de teatro músico-dramática Fábrica Tomada, que estuvo a cargo de la Escuela Universitaria de Artes de la UNQ, en conjunto con Electropunk Ensamble y la Compañía de Música Dramática El Bestiario. Esta obra se realizó en el PILB, el Parque Industrial La Bernalesa, que se ubica en el predio de la ex fábrica, y luego se realizó una muestra fotográfica y de objetos que se hizo acá en la sede de la universidad. Los objetos y las fotografías que fueron exhibidas en esa muestra fueron aportadas por los vecinos, por coleccionistas y por ex trabajadoras y trabajadores del complejo textil. La coordinación de esa muestra estuvo a cargo de Sabina Frederick y la organización fue responsabilidad del Programa de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria y de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad. Esto es un poco para ir contándoles las distintas áreas y unidades académicas que fueron participando de este gran proyecto. Y bueno, hoy, luego de haber tenido que trabajar fuertemente en pandemia, porque esas actividades que les contaba recién se fueron hacia finales del 2019 y arrancamos después nuestro trabajo con el libro prácticamente en pandemia, y tenemos la suerte y la alegría de encontrarnos hoy acá presencialmente para poder compartir con ustedes estas dos piezas que completan el proyecto, el documental y el libro. El evento, la actividad está planificada en 4 partes. Primero vamos a tener unas palabras de bienvenida, después vamos a ver el estreno del documental. Luego hay una pequeña entrevista a Gabriel Salomón, que tenemos el gusto de que nos acompañe, y finalmente una mesa de presentación del libro. Antes de pasar a este temario o a seguir estas actividades, quiero agradecer a la universidad, a las autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes por el proyecto y por el acompañamiento que nos dieron a lo largo de todas estas actividades, al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológico de la provincia de Buenos Aires, que también nos acompaña, a la Municipalidad de Quilmes, que también estuvo en los diversos proyectos que fuimos presentando, y al Parque Industrial La Bernalesa, en donde, como dije antes, también pudimos hacer una parte de los resultados del proyecto. Todos ellos están presentes y nos acompañan hoy también para presentar estas obras. Además, también quiero agradecer a las y los docentes, investigadores, graduados y estudiantes de las distintas unidades académicas de la universidad que participaron en las distintas etapas del proyecto, a las y los entrevistados que compartieron sus historias de vida, para que nosotros podamos contarlas en los distintos formatos que utilizamos, Eduardo Balot, Ángela Basto, Chalo Agnelli, Daniel Francés, Ludovico Pérez, Carlos Benier, Rosalía Fuentes, Firmina Gardinam, Graciela Huarte, Roberto Herrera, Isabel Vicentela, Carmen Vicentela, Manfredo Udewol, Leonardo Wagner, Sabrina Scafati, a las maestras y al personal auxiliar de la escuela número 36, al presidente de la Junta Vecinal y a las y los vecinos del barrio, y a todos aquellos que también participaron anónimamente para la producción de estos materiales. A todas y a todos los que colaboraron en las distintas etapas y que de parte de la universidad y que no podríamos nombrar porque estaríamos acá mucho tiempo más.
pero que están todos mencionados en el libro, y si en algún caso nos olvidamos de alguien, sepan que realmente formó parte de mucha gente de este proyecto. Por último, pero tal vez uno de los agradecimientos más importantes, a Gabriel Salomón, por la enorme generosidad con la que compartió cada recuerdo para que nosotros podamos construir parte de la historia de este gigante textil de la zona sur, que supo ser la Bernalesa y Landerías Gaby Salomón. Ahora sí, le dejo la palabra a la doctora Alejandra Cini. Muchas gracias por acompañarnos. Alejandra es directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad y vicerrectora electa para el periodo 2021-2025. Bueno, muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos y todas. La verdad que para mí es un orgullo y un honor poder estar presentando hoy estas obras. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que participaron en la redacción del libro, los empleados, Gabriel Salomón, a la gente de Balot. La verdad es que de la lectura del libro surge la historia misma de la Argentina. A mí se me estrujaba un poco el corazón cuando veía esa línea de tiempo y podía correlacionar con los vaivenes de nuestra situación económica y política a lo largo de todos los años en que la Bernalesa, como le decimos en Quilmes, ha estado presente. Yo conozco muchas personas de Quilmes que han transitado buena parte de su historia en ese hábitat, en esa casa. De hecho, les comentaba a Patricia y a otros compañeros y compañeras que el sábado a la noche una amiga mía vio el libro arriba de la mesa de mi casa y me dice: mi papá cuando vino de Italia fue el primer trabajo que tuvo en la Bernalesa. Así que todos conocemos, todos los que estamos desde hace muchos años en Quilmes, conocemos vecinos, padres de compañeros y de amigos y de amigas que han transitado años muy buenos en esta industria textil. Y también no puedo dejar de hacer una relación con nuestra casa, con la Universidad de Quilmes, que también era una empresa textil. Así que me pone muy contenta. Y por último, también quisiera traer la figura de Félix Zafar, un enorme compañero, un entrañable amigo que participó activamente de este proyecto y que lamentablemente hoy no nos puede acompañar, que ya no se encuentra entre nosotros. Este libro para mí resume parte de la historia de Quilmes. Me parece que eso es algo muy valioso que la universidad pudo poner en valor, y gracias a la generosidad de Gabriel Salomón y de todas las personas que participaron en estas dos obras, me parece que es fundamental mantener vivo el recuerdo y seguir apostando por una industria nacional de calidad que la verdad es que los argentinos y las argentinas nos merecemos. Yo creo que con la culminación ahora del Parque Industrial La Bernalesa, Gaby Salomón estaría muy orgulloso. Así que, bueno, los dejo con la presentación del documental y, bueno, espero seguir encontrándonos en los pasillos de esta casa y de La Bernalesa, que también es nuestra casa. Gracias. Para la presentación del documental nos van a acompañar Sabina Frederick, es doctora en Antropología Social por la Universidad de Utrecht, licenciada en Ciencias Antropológicas, profesora titular de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora independiente de CONICET, Jorge Vidal y Cristian Verón, docentes investigadores de la UNEQ e integrantes del programa de producción televisiva UNC-TV y que estuvieron a cargo del documental. Los dejo a ellos.
Bueno, vamos a desestructurar todo, ¿no? Vamos a descontracturar un poquito. Bueno, como decía Patricia, nosotros nos hicimos un poco cargo de la parte audiovisual. Encontramos que había una gran cantidad de testimonios que debían ser registrados audiovisualmente, y desde el programa de producción televisiva, uno de los tantos programas que tiene el rectorado de la universidad, nosotros generamos contenidos audiovisuales, generamos contenidos para televisión. Hacemos televisión desde la Universidad Nacional de Quilmes. UNQTV se puso al hombro este pequeño proyecto que forma parte del gran proyecto del que estuvo hablando Patricia y del que llevó adelante también Sabina durante mucho tiempo. Y tuvimos el privilegio de tener grandes testimonios. Algunas de esas personas están presentes y es un orgullo que estén presentes hoy. Y otros, bueno, no contamos con esa suerte, lamentablemente. Hemos perdido a Félix Zafar en el medio de este tiempo tan turbulento y tan feo que nos ha tocado. Pero sin embargo vamos a encontrar un producto en el cual se ve plasmado material de archivo y se ven plasmadas entrevistas. En ese momento nosotros rodamos en agosto, septiembre, octubre de aquel 2019, donde todo era bastante diferente a como lo vemos hoy, y sin embargo estuvimos desde ese momento trabajando en este documental, ¿no? Bueno, buenas tardes. Primero voy a hacer un poco hincapié en el tema audiovisual, porque más allá de que nosotros estamos acá enfrente contándoles un poco la experiencia, el resultado que vamos a ver a continuación es parte de un trabajo grupal de un grupo bastante grande de personas dentro del estudio. Si bien hoy por ahí estamos un poco más dando la cara, esto es parte de una construcción colectiva, como es todo el laburo audiovisual que generalmente venimos trabajando. Eso por un lado. Y por otro lado, rescatar la importancia de las historias a nivel general y las historias mínimas que nos fuimos encontrando con cada entrevistado, y con cada palabra y con cada pequeña cosa que nos iban contando. Se iba construyendo una gran historia, que es esa gran historia de lo local, de lo regional, pero también, bueno, ya lo decían antes, es la historia de la Argentina, de lo que fue, lo que es y bueno, de lo que será, que es parte de lo que también vamos a hablar y vamos a charlar esta tarde. Yo creo que de alguna manera narramos la historia de un territorio, de un tejido social, y que en algún momento tenía que recuperarse. Es una gran historia de un hito fabril, pero que en derrame nos termina contando pequeñas grandes historias de nuestro territorio y de nuestro entramado social. En algún momento hablé con Sabina y me dice, estaría bueno que empecemos por Gabriel, ¿no? Empecemos a hablar con Gabriel. Y acá entre nosotros, porque creo que estamos en confianza, era difícil hablar con Gabriel en aquel inicio. Tenía cierta reticencia por aparecer en cámara, pero tuvimos una gran charla, él no me deja mentir, un 14 de agosto, el día de Quilmes, justamente. Y voy a contar una anécdota muy, muy breve. Terminamos teniendo una charla de café de como 5 horas, en las cuales, bueno, decidimos qué es lo que, hacia dónde íbamos a ir con la entrevista. Hicimos un trabajo de preproducción juntos, y yo tardé un poquito en llegar ese día, y en ese momento, no sé si Gabriel se acuerda, pero se fue a comprar una cosa al centro de Bernal, en ese ratito que me tenía que esperar, y compró un repasador, y ese repasador se lo compró a una señora de un local que resultó ser ex empleada de la Bernalesa. Y ahí es cuando sentí que el círculo terminaba de cerrar, y cuando sentimos los dos que la historia debía contarse, porque Bernalesa está presente en ese entramado social del cual todos pertenecemos, los que vivimos en esta zona, y del cual todos tenemos alguna pequeña historia para contar. Entonces me parece que es un buen momento para verlo. No sé si, Sabina, querés agregar
Me voy a sacar el barbijo. No sé si es el protocolo de la universidad, pero me voy a sacar. Sí, no, 2 palabras. Simplemente quería resaltar algunas cuestiones que me parecen importantes. Uno, que lo mencionaron ustedes, que esto es fruto de un esfuerzo colectivo que atravesó la universidad en todas sus áreas, en todos los departamentos que tiene la universidad, áreas inclusive que no son docentes ni de investigación, como es el audiovisual, que tiene gente que hace investigación, pero no necesariamente. Y eso me parece que ha sido fruto de cómo Gabriel fue contagiándonos el interés por esta historia que no estaba contada, ¿no? Y me parece que eso fue clave. Recuerdo un episodio que está en el libro, seguramente se hablará en la tercera sección de este encuentro, que es esa reunión con profesores, que la describe también Margarita en su capítulo, que es Gabriel contándonos la historia del padre, y todos seducidos por eso. Así que es un gran narrador, Gabriel, además de muchas cosas que dice que ya no es como artista, es un gran narrador. No, así que yo quería destacar esto porque me parece que entre el relato y el vacío que había en el registro histórico, de un contraste enorme con la memoria, porque hay cantidades enormes de personas que tienen algo para decir de la Bernalesa, porque trabajaron, porque conocen a quienes trabajaron, porque pasaron por ahí, porque se criaron, por millones de cosas que hacen sentido en la vida de la gente. Creo que es muy importante esto, ¿no? Es cómo esto también es la historia de un proyecto colectivo que tiene protagonistas de esa historia y quienes han trabajado para tratar de ser lo más riguroso posible en el registro, en la memoria y en la historia de esta gran fábrica que hoy por suerte sigue viva, ¿no? Eso me parece en este polo tecnológico. Así que solo decir eso, no spoilear el documental e invitar a verlo. En 1937, el país se afirma en su proceso de industrialización, nace la Bernalesa, una industria textil que en sus mejores épocas llegó a ocupar 5.000 personas. Bernalesa en la época en que funcionó, bueno, era un modelo de industria en todos los aspectos. Era una de las fábricas más grandes de la Argentina y inclusive la más importante de América Latina. Era una fábrica, era una ciudad, pero era bueno, ¿viste? Era una fábrica, la verdad que una pena que cerró. La fábrica creció como creció por la gente que tuvo, que era de primera. Había una cultura de superación tanto técnica como de procesos. Todo eso, además, se hacía fundamentalmente con algodón argentino. La Bernalesa tenía una integración vertical completa, prácticamente hacía todo adentro. La industria textil algodonera se ha convertido en pocos años en una de las más importantes del país. Fábricas que ocupan millares de obreros argentinos demuestran claramente este esfuerzo. Mi padre fue Gaby Salomón, fundador de la Bernalesa. Fue un inmigrante que vino con un escaso capital como para instalar 14 telares. Eligió tierras altas económicas, esto era una chacra con limoneros en Bernal, que era realmente un lugar apartado. Del 35 al 55 fue un crecimiento impresionante. Podemos ver cuando muestran los 20 años de la Bernalesa y todas las figuras son de prosperidad. Y en 30 años él puso todo, ¿no? Alma y vida, junto con grupos extraordinarios de personas. Recorría la fábrica, digamos, sección por sección, todos los días, a pie, 4 horas. Entraba en los baños para ver si estaban
limpios. Cuando venía Gaby Salomón, por lo general venía gente adelante, ya se sabía. Además se corría. Era un hombre muy afable, ¿no? Según mi experiencia. Y saludaba, y por ahí venía y te tendía la mano. Y, bueno, un hombre común. Si había una operaria que se le había roto un hilo dentro del telar, cuando lo veía pasar le hacía una señal, y entonces él se acercaba y charlaba, y le preguntaba cuál era el problema. Y él entonces inmediatamente acudía con los técnicos o con quien fuera, y al día siguiente pasaba y la veía para ver si le habían resuelto el problema. Por esas casualidades de la vida, se enteró Salomón de que yo era estudiante de Bellas Artes. Entonces me dio la facilidad de trabajar el turno de la mañana solo, para que yo no pueda faltar a la escuela. Para los obreros, él era la persona que podía resolver los problemas, al que se le podía plantear un problema y que podía, en última instancia, de alguna manera, mejorarle su condición de trabajo y de vida. De los fértiles algodonales del norte argentino llega la materia prima, fuente de trabajo y sostén fundamental de esta industria. Los procesos industriales más avanzados, las máquinas más modernas y una mano de obra altamente especializada aseguran una fabricación anual que alcanza... Básicamente desde 1935 hasta 1960 y tantos, siempre mantuvo un concepto que es trabajar con algodón, hilados de algodón y tejidos de algodón. El algodón provenía de Santiago del Estero o de Chaco, y la primera etapa para lograr tejidos era el hilado. La Bernalesa tenía esencialmente dos tipos principales de telares: el clásico, que genera las telas más simples, esa se llamaba tejeduría 1, apareció otra tejeduría que se llama tejeduría 2, que tenía la capacidad de hacer dibujos. Y la tercera clase de hilados de tejidos de algodón sería los estampados. Hago el ejercicio de imaginarme lo que son 5.000 personas en 3 turnos, que eran los turnos que tenía la fábrica. Cerca razón ponerle de 1.500 personas entrando a la fábrica a la mañana, saliendo al mediodía, volviendo a entrar otras 1.500 y así en 3 turnos. O sea que es una circulación de gente impresionante. 1.500 personas es mucha gente. Eso le daba una vitalidad al barrio que hoy los que transitamos por ahí sabemos que no tiene. Era un barrio obrero, netamente. El 80% de la gente que vivía acá trabajaba acá en la Bernalesa. Yo era chico, éramos 4 casas, nada más, ¿no? La fábrica fue pasando por varias etapas, ¿no? Y fue creciendo siempre, ayudado por los planes quinquenal. Entonces ocupaba mucha gente, porque tenía 3 turnos en la tejeduría, toda esa parte. Las mujeres que trabajaban contaron con guarderías impecables, así que venían con sus hijos, los dejaban en las guarderías, trabajaban y a la tarde se llevaban a los hijos de vuelta, así que no se separaban de su familia. No, ahí había niñeras, había maestras jardineras, estaban enfermeras, médicos, pues vos entrabas, le tomaban la fiebre, la revisaban todos los días. Si tenía una linita de fiebre, te mandaban a tu casa y vos no perdías el día. No perdías el presentismo, nada. La Bernalesa tuvo preescolar. La maestra fue Graciela Triolet. Y el que pintó los adornos en la guardería con cosas de niños fue Ludovico y Néstor Arona. Fue extraordinario. Y yo hacía títeres para los chicos de la guardería. La fábrica tenía club, tenía equipos médicos, equipos de bomberos fijos. Ahí se hacían grandes eventos, me acuerdo que se elegía la reina y más de una vez yo fui locutor de esas presentaciones. Si hacías andar todos los motores, dejaba a Quilmes sin luz.
Salomón había comprado la turbina de un submarino alemán que era gigante, enorme, y eso les permitía abastecerse de energía eléctrica, no solo para la fábrica, le daba energía al club y también al barrio. Con lo cual había un concepto también que tenía que ver con, bueno, cómo se utiliza la energía, fabricar su propia energía. Por lo que cuentan los trabajadores, era un lugar muy vital, con muchísimos negocios, lugares para comer, tiendas que abastecían a la gente que llegaba a trabajar. Se hacían reuniones, despedidas, por ejemplo, fin de año, así, o algún acontecimiento que tenía la fábrica. Hay una escuela que Salomón apadrinó y que, bueno, tenía una relación también muy importante con la fábrica. Había una junta vecinal también en el barrio. Había una gran movida social, el club se prestaba mucho para la movida social y donde participaba casi todos los trabajadores. Una de las cosas que nos decían es que había en la fábrica un cuerpo de albañiles, o sea que la fábrica contaba con albañiles propios para el mantenimiento. Se puso un centro de formación profesional y ahí se capacitaba a la gente para que asumiera los compromisos que tenían en la parte técnica, pero también en la parte de formación, que eso era muy importante. Todos los procesos industriales, especialmente en la parte de terminación, se consume muchísima agua. Así que había un club social y deportivo con pileta olímpica enorme y bombas que bombeaban el agua, la recibían en las piletas, que eran parte del divertimento de la parte social, y después se utilizaban en la fábrica. Lo que teníamos de bueno es que la fábrica misma, cuando fui creciendo, acá enfrente estaba el club. Y ahí veníamos a mirar Titanes en el ring, porque estaba el bar y era el único televisor que había. Era la única empresa de esa envergadura y una de las más modernas de Latinoamérica, y competía contra 3 empresas de capital extranjero: Grafa, Alpargatas y Sudamtex. Así que era la única empresa realmente nacional. Todas esas máquinas no paraban. Para que te des una idea, llegaron a tener más de 2.300 telares. Siempre entonces estuvieron buscando nuevas tecnologías que permitieran mejorar la productividad y no parar. O sea, tenían las mecheras, las hiladoras eran continuas, de ahí en adelante el proceso era continuo. Y era muy importante para mi padre que en realidad que el producto fuera accesible y llegara a todos lados. Y una cosa que también me llamó la atención es la adopción de una computadora IBM. No lo usaban para el uso normal de las computadoras, las primeras computadoras, que era para liquidar sueldos y jornales, sino que lo usaban para la productividad de la planta. Es decir, ponían una computadora al servicio de mejorar el rendimiento y la eficiencia de la planta de producción. La misma empresa formó unos grupos de distribuidores propios y tenían 10.000 clientes, pero en cualquier almacén de ramos generales donde se vendieran 4 rollos de tela por metro, había tela para hacer bombacha de gaucho o había para hacer un vestido de mujer. Y le duraron 20 años, ¿no? Y eso con materia prima nacional. En el 60-62, se endeudan mucho para hacer todo un cambio tecnológico. Se endeudaron en dólares y después sus productos los vendían en pesos. La historia que se ha repetido en la industria muchas veces. La que era importante de la Bernalesa fue que tenía dos
2 tejedurías, la 1 y la 2. En cada sesión tenía 500 telares y 500 eran 1000 telares que tenía. Entonces quería cambiar las 2 tejedurías. Entonces empezaron a sacar la máquina y trajeron algunas nuevas y las pusieron, que eran más veloces, más anchas y se pueden hacer más cosas. Los avances tecnológicos suprimen el trabajo humano. Entonces eso genera otro tipo de conflicto, ¿no? Y en ese momento eso fue muy difícil de transitar. La industria textil es normal que agarra todos los serruchos, es decir, la primera que cae en cualquier crisis es la industria textil. El fin no era echar gente, el fin era producir más y mejor y con mejores salarios. Pero bueno, hacía falta menos gente para hacer eso. Y entonces eso fue aprovechado y entendido desde lugares que no tienen que ver ni con la industria ni con la producción. Posiblemente tuvieron más que ver con aspectos políticos del momento y bueno, no fueron fáciles de abordar. Empezaron a hablar de China, las importaciones. Ahí fue la segunda etapa que en los 70, 72, ahí sufrió uno de los golpes más grandes. Después de eso la fábrica tenía etapas. A veces las etapas que a veces no podíamos cobrar. Entonces tenía una opción, ir a buscar tela a la tienda a la cuenta de uno. Era una forma de pago. Sustituí a mi padre, que estaba severamente enfermo en el año 72, y estuve a cargo de la fábrica en el momento en que pasó de manos privadas a ser, digamos, por decreto del presidente Lanusse, a ser ocupada por los militares. La decisión que el Estado toma en relación a la fábrica en los años 70, en la dictadura de Lanusse, es una decisión inédita, única. O sea, hay un decreto que el Estado interviene en la fábrica y desposea a sus propietarios de todo y no los deja entrar nunca más. Me tocó un momento muy crítico y muy importante desde todo punto de vista, que fue precisamente ese momento en que nosotros, es decir, la familia nuestra dejó de actuar dentro de la estructura de esa fábrica. Hasta donde nosotros rastreamos no ocurrió en ningún otro caso, ¿no? Entonces no hay aquí una complicidad empresaria cívico-militar, para decirlo de alguna manera, todo lo contrario. Hasta que después llegó 74, 75, que ya prácticamente la fábrica había parado. Y entonces empezó una administración que fue del sindicato. Esa intervención y los acontecimientos posteriores que involucraron un sector del sindicalismo argentino en esa administración, la dictadura que arranca en el año 76 hizo que la posición de los dueños de la fábrica hizo que ellos se recluyeran, se guardaran, se llamaran al silencio para no exiliarse. O sea, decidieron quedarse, pero a costa de silenciar. No tuvieron en ningún momento posterior interés en reavivar esta historia. En parte, creo yo, por miedo, ¿no? Soldado por toda la fábrica, arriba los techos con las metralletas. Y la tuvimos que pasar jodida, ¿viste? Pues es lo que está trabajando y te pasan los milicos, ¿viste? Y hasta que un día le hicimos paro porque empezaron a no pagar.
Así que nos vinieron, nos pagaron y ahí levantamos el trabajo. Pero la fábrica intervenida siempre, vos mirabas para arriba, tenía un soldado con el arma. Venía para acá, estaba en transición, estaba marcando tarjeta y feo. Cambiaron varias políticas, ¿no? Varias políticas y varios interventores de todo tipo, políticos, gremialistas, etcétera, etcétera. Con la buena voluntad, pero si no tenés capital y no tenés cómo desarrollar una fábrica de ese tipo, y bueno, ahí se perdió la Argentina. Te suspendían, viste, menos cobro. Después los delegados decidieron ir a tomar la fábrica porque no queríamos que se lleven todas las máquinas y aparte para que nos paguen. Si no, no iban a pagar. Después llegó un momento, viste, veíamos que faltaban cosas y después ya llegó un momento que nos dejaron entrar más, ya mandaron más milico, todo, viste, y ya qué vas a hacer. Y un día, en el año 80, la fábrica cerró y yo me quedé sin nada. Yo era profesor en la Escuela de Bellas Artes y entonces con eso me rebelé. Un industrial de alma y de raza y de convicción es una persona que tiene la pasión de fabricar lo mejor, lo más eficaz, lo más económico, dentro de condiciones que le permitan al personal de esa empresa hacer propia la empresa, sentirse bien con lo que producen y finalmente ser también consumidores de lo que produce la empresa. La historia de la Bernalesa, que es una historia de los procesos de industrialización en Argentina, es una historia del modo en que se desarrolla el mundo del trabajo y el mercado formal de trabajo y cómo eso se quiebra en algún momento en Argentina, con sus particularidades, también en el mundo. Y de hecho la Universidad de Quilmes está teniendo algunos proyectos con el parque industrial que hoy ocupa el predio de la Bernalesa, y entre esos proyectos hay no solo actividades de capacitación laboral y de otro tipo, de organización de empresas, etcétera, que la universidad tiene para ofrecer, sino también la posibilidad de desarrollar algunos otros emprendimientos que un poco apunten a ser realistas, ¿no?, en cuanto a cuáles son las formas del trabajo que hoy son viables. Las ruinas de esa empresa Fabril Financiera, donde hoy se constituye la Universidad de Quilmes, era la proveedora del insumo principal de la tejeduría de Gaby Salomón, que era el hilado. Nuevamente se está generando una relación donde la Universidad de Quilmes va a proveer un insumo nuevo en este siglo XXI, que es el conocimiento y la formación de recursos humanos. Con lo cual me parece una metáfora de lo más interesante de cómo arrancó y cómo las cosas pueden continuar en este cambio tan grande que hubo en la tecnología y esta revolución del siglo XXI. Bernalesa fue muchas cosas, es decir, la producción y su inserción dentro de la sociedad fueron los ejes principales por los cuales actuó mi padre. Él hoy se le dicen emprendedores, pero emprendedores en realidad somos todos los que encaramos cualquier proyecto, chico, mediano o grande. Él fue un industrial de raza. La textil algodonera se ha convertido en pocos años en una de las más importantes del país. Fábricas que ocupan millares de obreros argentinos demuestran claramente este esfuerzo. De los fértiles algodonales del norte argentino llega la materia prima, fuente de trabajo
No. Bueno, muchas gracias. La verdad que quedamos todos emocionados y sensibilizados después de ver el documental. Nos gustaría ahora invitar a Gabriel Salomón y a Margarita Pierini para hacer una pequeña charla. Bueno, creo que ya no hace falta que presente a quién es Gabriel Salomón, ¿no? Pero bueno, artista plástico. Gabriel Salomón, artista plástico, miembro de la familia fundadora de la Bernalesa de Landerías Gaby Salomón, exdirector de la empresa. Margarita Pierini es doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido docente e investigadora en diversas universidades de México y de Argentina y actualmente es profesora titular en la Universidad Nacional de Quilmes. Gracias. Hola. Sí. Bueno, Gabriel, no sé, yo en este caso hablo por mí, pero uno se queda con la emoción de lo que hemos visto en imágenes, con palabras, de toda esta historia, de toda esta memoria. Así que gracias por estar. Yo quisiera decir que este libro, que compacta tantos saberes, tanta historia, un trabajo de tantos compañeros y compañeras, y vuelvo a recordar a Félix, que verlo acá, bueno, en fin. Quiero decir, este libro está aquí por vos, Gabriel, porque este libro y todo este proyecto y esta memoria que removió, ¿no es cierto? Cuando hará ya 3 años y pico, ¿sí? Le hiciste llegar tu inquietud, tu pregunta a Sabina. Yo hoy te decía, era un poco como a veces uno tira una botella al mar y alguno la recoge y a veces no. Y en este caso, esa inquietud tuya se recogió a través de Sabina como destinataria en primer lugar. La universidad se hizo cargo, se puso y nos comprometió a todos. Y como también se señalaba hace un rato, creo que aún a los que no somos de aquí de Quilmes, yo soy porteña y de Boedo, a todos nos atraviesa, es decir, nuestros estudiantes, nuestros compañeros en la universidad. Bernalesa es una palabra que como que irradia, ¿no es cierto? Entonces, desde esa charla que nos diste en un aula del segundo piso, bueno, surgió esto, ¿sí? Surgió todo este trabajo que es este libro, es este documental y es esta presencia que tenemos aquí y que a través de los medios seguramente también se va a multiplicar, ¿no? Bueno, yo pensaba 2, 3 temas, 2, 3 preguntas, Gabriel, y después vos agregás los que también seguramente te van a ir preguntando las personas que hoy te están acompañando. Primero, volvamos a la Bernalesa. ¿Qué es para vos la Bernalesa? Sin repetir y sin soplar. Tengo que tomar el micrófono. No soy muy canchero en esto. Bueno, la Bernalesa es algo que me acompañó, digamos, de una manera o de otra toda mi vida, ¿no? Era en realidad una suerte de abstracción cuando yo era chico, porque mi padre, yo tenía 4 años y se sabía que él iba y venía de la fábrica, ¿no? Pero a los 4 años uno no tiene mucha noción de lo que es la fábrica y eso era un motivo permanente de, digamos, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Vivíamos en Acasuso y él salía muy temprano en la mañana y tenía que cruzar toda la capital federal, y, bueno, Dock Sur, y, en fin, hasta llegar a Bernal, y volvía muy tarde a la noche. Y
a pesar de sus explicaciones, nunca entendí lo que era la fábrica, ¿no? Hasta que un día me llevó a la fábrica con él. Y entonces, lo primero que me impactó es que cuando atravesamos la entrada, que en esa época daba sobre Condarco, si no me equivoco, la calle central de la fábrica era una calle de hormigón del mismo tamaño que la calle en la cual yo vivía, y las veredas eran iguales, es decir, de tamaño, con vainillas y cordón. Entonces, la confusión mía era si alguien podía ser dueño del cordón de una vereda. Y yo le preguntaba, y él, bueno, medio se reía, se sentía un poco incómodo con la pregunta. Pero bueno, ese fue mi primer contacto con la fábrica. Y seguido de eso, la sensación de lo que producía su recorrido de la fábrica en la gente que estaba ahí, ¿no? Y lo que se transmitía era mucho afecto. No era una situación donde la gente temía al patrón que está recorriendo. Y yo era el receptor de ese afecto. Es decir, el afecto que ellos le tenían a él lo volcaban sobre mí. Entonces, digamos que si yo tengo que sintetizar, diría que la fábrica es parte de mi memoria emocional. Y creo que todos tenemos nuestras respectivas memorias emocionales, sobre la cual después construimos nuestras vidas. Así que la fábrica ha sido muy importante desde todo punto de vista, porque mis cuestionamientos respecto de, bueno, si es legítimo ser dueño de algo así o no, si la gente que participa no puede ser dueña acaso de eso también. Bueno, así que para cuando tuve 18 años, bueno, obviamente la política atravesaba mi vida como todo el mundo. Bueno, mi ídolo era Alfredo Palacios, no solamente por sus ideas, sino por toda su actitud frente al trabajo, la mujer, lo que le pertenece a la gente, lo que le pertenece a otros. Así que, digamos, las ideas que yo pude haber tenido a los 18 años se fueron transformando, pero nunca me abandonaron. Y bueno, para terminar con tu pregunta, sí, la Bernalesa ha sido, es, y lo que representa desde todos los puntos de vista míos, y de lo que representa como símbolo de algo que es propio de la Argentina, y bueno, y que es posible. Ha sido digamos, un motor de muchas otras cosas en mi vida, ¿no? Pensando, revisando el título, por cierto, muy afortunado que tiene el libro, ¿no? Bernalesa, Odisea de un Polo Fabril. Yo pensaba que la vida de tu padre también ha sido un poco una odisea, ¿no? Empezando porque él nace en esa zona helénica en algún momento más lejano, ¿verdad?
y todo el recorrido, eso lo contabas en la charla, cuando lo lleva a ustedes también a ese viaje. Me gustaría que un poco nos volvieras a contar esta historia de la vida de tu padre como una odisea realmente, ¿sí? Bueno, yo creo que la historia de mi padre, él también era un muy buen narrador, él era un buen narrador. Y creo que en general, si le damos la oportunidad a la gente y la gente se anima a narrar, todas las vidas tienen una complejidad muy, muy grande. Pero en el caso de él, sí, digamos, coincidieron 2 o 3 factores que creo que fueron determinantes y para mí muy, muy importantes. El primero es que a su vez su padre, mi abuelo paterno, era un hombre sabio. Conocía 8 idiomas a la perfección, tenía normas éticas tremendamente firmes, creía que, en fin, que la formación de su hijo debía ser algo que lo tenía que hacer él, así que mi padre en realidad no fue al colegio hasta que cumplió casi 10 años. Los primeros 10 años de su vida fueron formados por su padre, ¿no? Tanto es así que cuando él finalmente se decide en mandarlo a una escuela en Constantinopla o Istambul, en épocas, ¿no es cierto?, del Imperio Otomano, lo mandan a una escuela alemana. Él no sabe ni una palabra de alemán y no sabe lo que es convivir con chicos de su edad. Así que él se formó muy solo, muy solitariamente, pero un gran lector. Y después, bueno, le tocaron 3 guerras muy, muy importantes. La primera, que lo agarró de muy chico, que fue la guerra greco-turca de 1912, en la cual, por ejemplo, amigos de él que eran musulmanes y que trabajaban con él y eran compañeros de trabajo, bueno, eran separados en la calle y fusilados solamente porque usaban el fez o sombrero turco. En cambio él, como era de origen europeo y usaba chambergo, lo separaban y decían, vos no. Entonces, todo esto fue muy fuerte en la vida de él. A eso le siguió la Primera Guerra Mundial y después la Segunda. Así que este es un hombre que, bueno, que vivió muchas muertes, vivió lo que era la miseria y destrucción en forma colosal. Y bueno, y entonces cuando él se radicó finalmente en la Argentina y estuvo en posición económica y de bienestar, de poder mostrarle a sus hijos de dónde venía, él nos llevó a mi hermano y a mí en el año 54 a Europa y a Turquía, ¿no? Y Europa en el año 54, la guerra había terminado en el 45, así que estaba devastada. España estaba como si la guerra civil hubiera terminado anteayer, totalmente devastada. Y así la mayor parte de Europa. Así que yo vi, digamos, la destrucción en el sitio desde el cual él decía con toda razón que venía toda nuestra cultura.
porque nuestra cultura era mucho más europea que de cualquier otro lado. Así que sí, vi el Partenón por primera vez, pero después fui a Estambul y conocí su colegio alemán. Y bueno, de alguna manera lo que él quiso es que tomáramos contacto con esto que de alguna manera era considerado el primer mundo y pudiésemos apreciar el mundo en el cual vivíamos, que era la Argentina. Un viaje inolvidable con un maestro inolvidable. Hay algo que vos mencionaste, dijiste un poco como cierre de esa charla primera que tuviste con nuestro grupo de colegas, que a mí me gustaría que la comentaras ahora con todos. O sea, ¿por qué tu idea, tu proyecto se lo acercaste a una universidad? ¿Sí? A una universidad nacional. Es decir, ¿cuál era? Porque ahí podríamos hablar, hablamos del presente, hablamos del pasado, y vos ahí tenés una idea de futuro, ¿no es cierto? Sí, en realidad la idea tiene que ver con, bueno, primero con la edad que yo tengo. Yo ahora tengo 78 y con una experiencia de vida y con una documentación que me parecía importante resolver. Primero, ¿qué iba a suceder con todo eso si a mí me pasaba algo? Es decir, si tenía sentido que eso se siga guardando, y quién se podría hacer cargo de eso, y con qué fin. O me tocaba a mí darle fin a esa historia desde la parte documental y, bueno, destruir, ¿no? Que es una forma, a veces las cosas las destruye uno, a veces se destruyen en un incendio, en una mudanza, de otra manera. Cuando resolví que antes de destruirlo iba a tratar de colocarlo en algún lugar, yo pensé en dos universidades, pero en realidad pensé primero en la Universidad de Quilmes, por una razón muy sencilla. Bueno, primero transitábamos un periodo político que para mí era muy, muy terrible, y la industria en general estaba padeciendo lo que yo ya conocía, pero lo estaba padeciendo ahora, ¿no? Entonces, la idea mía es que no puede, es decir, las universidades hoy en día están formando la gente que va a tener que estar asesorando a los gobiernos dentro de los próximos años. Tendrán asesores que hayan salido de acá, de otras universidades. Bueno, esos asesores, si salen de Quilmes, tienen que saber más que nadie en el mundo sobre la historia de Quilmes. No puede ser que alguien graduado en otra universidad asesore a un presidente, nos mande a todos a lavar platos y después vaya a dar cátedra a Harvard y nosotros le mandemos los graduados de la Universidad de Quilmes a hacer posgrados. Es decir, nosotros tenemos que preparar acá gente que por lo menos de mínima sepa qué pasó a 20 cuadras y lo sepa mejor que nadie. Y eso tuve la suerte de dar con Sabina, porque además también me interesaba entrar por la vía de la antropología y no por otra vía, ¿no? Y bueno, y entonces esa suerte se convirtió en después
un trabajo que lo hice con absoluta pasión, porque lo que yo tuve a cambio de eso es la participación de gente fantástica de esta universidad que se interesó, se hizo propio todo el proyecto, incluso el proyecto iba a ser el proyecto que iba a regir, digamos, todo el año, si no me equivoco, era el 20, en el cual esta universidad iba a cumplir 30 años. Entonces iban a tomar el tema de Bernalesa como el eje central. Y bueno, esa es la razón por la cual esto terminó en tan buenas manos. Gracias por la parte que nos toca a todos los presentes. Bueno, muchas gracias. Ahora para terminar con la presentación del libro, vamos a invitar a acompañarnos a Federico Agüero, subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, a Sabina Frederick, nuevamente, docente investigadora de la universidad, a Chalo Agnelli, profesor, escritor, cronista e historiador, es fundador y presidente de la Asociación Los Quilmeros, vicepresidente de la Biblioteca Popular Pedro Goyena, director del Museo Bibliográfico Documental, bibliotecario Carlos Córdoba, creador y director del blog El Quilmero, que debo decir que hemos utilizado mucho también para el libro, y asesor emérito de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes en su tercer periodo. También invitamos a Mónica Rubalcaba, que participó del libro, es profesora en letras, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en escritura y alfabetización y docente investigadora de la universidad. Sí, acomódense mientras se van acomodando. Bueno, quisiera recordarles, como decía al principio, que todo el proyecto, que el libro en particular, fue una obra colectiva que encaramos desde los distintos departamentos. En el libro participaron docentes, investigadores, estudiantes, graduados del Departamento de Economía y Administración, del Departamento de Ciencias Sociales y del Departamento de Ciencia y Tecnología. Y la verdad que fue muy lindo poder coordinar ese trabajo porque implicó un trabajo, valga la redundancia, importante de coordinación de distintas perspectivas, de distintas miradas que venían de las distintas disciplinas que trabajamos en la universidad en cada una de las unidades académicas. El libro tiene varios autores, voy a nombrarlos. Los capítulos del libro fueron escritos por Chantal Arduini Amaya, Paola Fernández, Sabina Frederick, Paolo Navarro Urquiza, Martina Odone, Facundo Pérez, Margarita Pierini, Mónica Rubalcaba, Cintia Russo y Félix Zafar. Pensé en estos integrantes para hacer algún comentario breve sobre las distintas partes del libro, porque como también decíamos al principio, el proyecto no implicó solamente la recuperación de la memoria histórica de la fábrica, sino también, como se vio en el documental, la Bernalesa y Landerías Gaby Salomón construyó, fortaleció las relaciones sociales alrededor del barrio también, ¿no? Entonces el libro recoge esto y hay capítulos que hablan sobre la escuela primaria, la escuela que estaba cerca de la fábrica y que termina trasladándose casi frente a la fábrica, un par de cuadras. Trata también sobre la junta vecinal, que también se fortaleció precisamente cuando la fábrica empieza a entrar en decadencia, porque todo lo que antes hacía la fábrica empieza a necesitar de un barrio que empiece a preocuparse por esa estructura que se había creado. Y también tomamos obviamente en el libro la historia, la parte más económica del desarrollo, la parte más de ingeniería respecto de todo el progreso y el cambio tecnológico que se había incluido en la Bernalesa, y un capítulo también muy interesante sobre la historia de las mujeres adentro de la empresa, ¿no? que también es muy importante resaltar esa parte. Bueno, no sé si Sabina querés... no, al último. Final, sí. Perfecto. Bueno, Chalo, ¿querés arrancar? Bueno, no sé qué querés que cuente, más de lo que conté. Bueno, yo entré en los 70
a trabajar en Bernalesa y me quedé hasta el 79. Empecé a trabajar en expedición, en la sección de expedición, y después como era, se enteraron que yo escribía muy bien a máquina, me llevaron a personal. Y ahí en personal trabajaba en lo que se llamaba Cardex, ¿no? Así se llamaba Néstor también trabajaba en Cardex, que eran unas cajitas donde estaba el personal. Y era un largo mueble, extenso, larguísimo, con un montón de cajitas, y estaba todo el personal y todos los datos del personal, permisos, embarazos y todos, se anotaban con una clave que teníamos. En el tiempo que yo estuve habían colocado un riel para que el empleado no tuviéramos que andar caminando de una cajita a la otra, un riel, y lo gracioso era que yo me desplazaba con una silla agarrada a ese riel de un lado a otro, y un poco era cómico para todos los que compañeros. Yo entré gracias a Alicia Capogrosso. Alicia Capogrosso era una jefa de área y que trabajó hasta los últimos tiempos. Pero además participé también con Setia en las actividades culturales, ¿no? Yo era maestro, soy maestro, porque siempre voy a ser maestro, y brindamos, eso fue una de las cosas buenas que tuvo Bernalesa, que pensaba en el trabajador. Había la gente que salía a las 6 de la mañana de trabajar, se tenía que quedar para hacer cualquier trámite en personal o en cualquier otra oficina, se tenía que quedar más tiempo en la fábrica y perdía tiempo de sueño, de estar con sus hijos, ya que el horario era rotativo. Y entonces pidieron a un personal que entrara a las 5 de la mañana y atendiera a esa gente que tenía que volver, si no, durante el día, a hacerse un trámite. Y cuando lo comentaron en la oficina de personal, Tito Ferreira era el director de personal, yo dije, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajaba en una escuela de drogué y me venía muy bien, porque yo entraba a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, pero salía a las 12, ¿no? Del mediodía, y con mi Citroën 12B me iba hasta drogué a trabajar como maestro, ¿no? Que fue mi tarea después toda mi vida. Y esa fue una de las experiencias muy divertidas, además, ¿no? En eso de correr de un lugar a otro, y yo a veces, que ahora que tengo casi tantos años como Gaby Salomón, digo, qué energía que tenía en esa época, qué maravilla, no sé cómo hacía todas esas cosas, porque después cuando salía a las 17 me iba a Filosofía y Letras, ¿no? En la calle Independencia, donde estudiaba, ¿no? Letras, la carrera de letras. Después tengo una anécdota graciosa de cuando estuvo el coronel Lauría, creo que se llamaba, no me acuerdo si era coronel o mayor, que tomaron la fábrica los militares y obligó a todo el personal a llevar corbata. Y yo, que siempre fui un poco rebelde, me fui al otro día con un moño italiano, de seda italiano, que una de mis hermanas me había traído de Italia, era rojo con motas azules. Y fui con ese moño, y yo estaba en la oficina de personal, por ahí pasaba todo el mundo, pasaba también el coronel Lauría, todos con corbata y yo con el moño, ¿no? Entonces me llama a dirección. Y bueno, yo le dije, lo que pasa es que yo no tengo corbatas, ¿no? Era lo único que tengo que puede parecerse a una corbata, es este moño. Y el señor me dice, usted es un buen esgrimista, ¿no? Fue una anécdota. Bueno, eso me costó que me mandaran a trabajar a las oficinas de la calle México, en Capital. Ahí estuve el día de la bomba. Pusieron en esa oficina, muy pocos recuerdan que pusieron una bomba en ese edificio,
ese día estaba en el cuarto piso, el estallido sube por el ascensor, yo estaba parado frente a un escritorio y el escritorio salió desplazado por las ventanas, o sea que me zafé de irme con el escritorio para abajo porque estallaron todos los vidrios de todas las ventanas. Y a mí me convenía también por la causa de que yo todavía estudiaba, ¿no? Estudiaba en filosofía y letras. Pero para mí fue una experiencia muy linda, ¿no? Con gente amiga. Además yo soy quilmeño de ya 6 generaciones y para mí la industria de Quilmes era extraordinaria. Yo el otro día leía, que se lo mandé a Patricia, una nota del año 47, que había 700 industrias en Quilmes en el año 47 sobre 135.000 habitantes. Imagínense, no existía la desocupación, ¿no? Era extraordinario. Y yo he sido testigo de cómo se fue destruyendo. También mi padre fue un industrial. Mi padre fue director de la Tapa Corona, la fábrica que hacía la tapita para la cerveza, durante 40 años, y fue perdiéndose año a año las empresas, Platex, bueno, todos recordarán alguna y habrán tenido en el barrio alguna empresa que perdieron, y las pymes, los que ahora se llaman pymes, las pequeñas empresas, ¿no? Que eran muchísimas. Y las últimas palabras que dijeron sobre ese tema realmente me emocionaron porque perder la realeza es perder un poco de la historia argentina, ¿no? Perder lo que ha perdido la industria, una Argentina que tenía una industria maravillosa, ¿no? En un momento en Quilmes fuimos en la provincia de Buenos Aires, la tercera localidad en industrias y en la quinta en el país. Estoy hablando del año 47. O sea que es sentirse contenido en este momento y además haber conocido. Yo con Ludo, que nos conocimos tanto, porque yo además manejaba el teatro de títeres del jardín, donde mis hijos, acá está mi hija presente, se criaron en ese jardín de infantes, y además inventamos eso de los títeres con la que fue Graciela Driolet, maestra, fallecida el año pasado, que era maravilloso ofrecerle ese espectáculo. Además, había carpintería, la fábrica tenía una sección de carpintería y el carpintero nos hizo un retablo maravilloso, ¿no? Era un retablo que me hubiera gustado llevármelo cuando me fui en el 79. Y esa fue una experiencia muy linda, estar en contacto además con los chicos, que después, bueno, lo hice toda mi vida hasta que me jubilé en el 2006. Así que muchísimas gracias por la invitación, las felicito a la gente de la universidad, he estado en este salón muchas veces y realmente es un orgullo que ojalá muchas otras empresas en Quilmes recuperen su historia, empresas que no están. Gracias, Patricia, porque bueno, tuve más contacto con vos y a todos los demás que participaron. Muchas gracias, Chalo. Mónica. Bueno, buenas tardes. Mi lugar acá es para contarles un poco el trabajo que se ha hecho desde la universidad con los estudiantes. Cuento el caso particular de mi cátedra y de los estudiantes que participaron en ese trabajo para dar cuenta del resto de los trabajos. Y me parece que viene muy a cuento de esto que decías, Gabriel, de esperar que quienes egresan de esta universidad, por lo menos los que egresan de esta universidad, conozcan sobre la historia que los circunda en Quilmes, porque esa fue la motivación de quienes han trabajado en la investigación para este libro, de estudiantes y de graduados. Las dos personas que forman parte de ese capítulo en el que yo intervine, que son 2 entrevistas de historia de vida, una a Carlos Benier y la otra a Rosalía Fuentes, que aparecían en el video,
dos estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social, Chantal, que está por ahí sentadita, y Facundo Pérez, hoy graduados los dos licenciados en Comunicación Social, se interesaron por participar de este proyecto haciendo las entrevistas de historia de vida que les comentaba recién. Chantal además nos contaba que en su familia, ¿sí?, hay integrantes que han pasado también por la Bernalesa, y cuando empezamos a tirar de ese hilo, resulta que estamos todos enredados en ese hilo, en el hilo de las hilanderías, y yo quiero traer a cuento entonces esta idea de que en esta materia, en mi caso particular, el seminario y taller de escritura, trabajamos con el género entrevista de historia de vida. Es uno de los géneros que leemos, nos empapamos, conocemos, teorizamos y escribimos. Y la entrevista de historia de vida es un género muy hermoso porque pone en situación a quien es entrevistado de encontrarse con cosas que tal vez no sabía que sabía de sí mismo o de sí misma, que cuando las cuenta, las recuerda y las reconstruye y las vuelve a contar de un modo distinto tal vez de como había quedado en su memoria. Ese trabajo con la palabra que se hace en este trabajo de investigación, pero de diferentes modos en cada uno de los trabajos de investigación que se han hecho, en este caso para el libro, aparece entonces la palabra formando un tejido. Se habló de tejido social hace un ratito. Hay otros modos de los tejidos que y hablamos de esta universidad que también tiene que ver con el tejido, con la hilandería y que es nuestra casa y nos cobija en las mismas paredes donde los obreros estuvieron trabajando en otro momento. Entonces, mi presentación simplemente es esto, es contarles que estamos tejidos de alguna manera quienes han trabajado en la fábrica, en la Bernalesa, quienes formamos parte de Quilmes. Yo vivo en Quilmes desde mi infancia, no nací acá, pero desde mi infancia vivo en Quilmes, me he formado en La Plata, pero he vuelto a trabajar a esta universidad, así que no me desprendo nunca de ella, al contrario. Y hablando de eso de los tejidos, busqué hace un ratito una cita que seguro que no es nueva y que han escuchado, pero que me parece que nos dice un poco algo de esto que estoy diciendo ahora. Dice Galeano: quien escribe teje. Texto proviene del latín textum, que significa tejido. Con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotros, tejidos que andan. Así que este texto que tenemos hoy entre las manos, le deseamos que ande largo, que ande mucho y que nos lleve a conocer a mucha gente más que fue y que es la Bernalesa, y también que es un poco la historia de Quilmes. Nada más. Federico. Hola a todos y a todas, gracias por la convocatoria. La verdad es que me acerqué a la obra, primero me llamó la atención cuando llegó la invitación, el título, nada más, y lo que pude leer hasta ahora, la verdad es que es fascinante. Me parece que es también una temática tan compleja que solamente se puede abordar de esta manera, o sea, con un montón de capítulos que van incorporando distintas visiones desde la tecnología, incorporando también la perspectiva de género, los testimonios también. Me parece que se mezclan un montón de cosas, no solamente se puede leer desde la economía y la innovación, se puede leer desde la antropología, desde la sociología, y me parece que es la única manera de abordar este tipo de problemáticas tan complejas, de problemáticas o de casos. Y creo que lo que se construye es cultura. La provincia de Buenos Aires tiene una cultura de producción y tecnológica, que la de producción sí está bien enraizada en las conciencias, pero quizás la tecnológica no está tan enraizada, y me parece que es una historia también, está por escribirse, y parte de estas iniciativas ayudan a esta construcción colectiva. Por otro lado, también creo que hay todos, cuando vemos el documental y los testimonios, nos genera una nostalgia de un mundo que ya no está, un mundo que era mucho más lineal, más ordenado, en donde había un montón de posibilidades
que también se entienden en contextos particulares. Esto que comentaban antes, la Bernalesa cae con una devaluación, o es el principio del fin. Entonces hay ciertos rasgos de la historia que se van repitiendo y que si no existieran este tipo de obras, este tipo de libros, pasarían desapercibidas. Digo, pasarían desapercibidas para la mayor parte de la gente, quienes estudian economía y demás, lo tienen muy claro y se teorizó mucho sobre este tema. Y me parece que también es importante lo que decía Gabriel y lo que reforzaban recién en esta mesa, que es que esto sea un instrumento también de formación, que sea un mensaje que sirve para las generaciones futuras, que sirve también para generar un pensamiento bonaerense, no solamente en tecnología, en producción, sino también en gestión industrial. Porque me parece que hay un montón de aprendizajes en esas pequeñas anécdotas que van apareciendo y esa visión que se tenía también respecto de poder construir comunidad, no tanto una relación más de los 90. A mí la mayor parte de mi vida laboral me tocó ser monotributista, una relación mucho más operativa de corto plazo, versus esta construcción de comunidad en el cual las empresas y los empresarios y las empresarias tienen una visión global del desarrollo de la vida de sus trabajadores como parte integrante del proceso productivo, pero de una visión mucho más amplia, no solamente como fuerza de trabajo. Y me parece que esto nos tiene que servir también para formar administradores, para formar gestores también, que puedan apalancarse y construir sobre lo que ya se hizo y la historia que ya se construyó en la República Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Por una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, yo seguí una carrera en una facultad de Ciencias Económicas, y era que cuando te dan administración, el proyecto o los ejemplos que te dan son el caso Coca-Cola, competencia Coca-Cola versus Pepsi. Después uno sale al mundo laboral a trabajar en una pyme y las realidades son totalmente distintas. Entonces hay un montón de, no de historia, sino también de cultura y de conocimiento que se va perdiendo, y me parece que justamente, insisto con esta idea, esta obra toma la historia, pero me parece que no es una obra cerrada, no la mira de una manera como un objeto que se ve a distancia, sino que es historia viva y abre un montón de otros interrogantes. Y creo que hay muy pocos casos de industrias 100% nacionales que tomen insumos locales, que los transformen y que tengan un libro de estas características. Por lo general los que existen están más vinculados o a Ditela o del Jeep al Torino, sobre la ICA, que bueno, tiene una pequeña parte al principio sobre la industria aeronáutica del Estado y demás, que después se convierte en FADEA y demás, pero son todas, por lo general, casos que muchas veces están escritos desde afuera, un poco también por las vinculaciones que tienen esas empresas o como usuarios de licencias en el extranjero, en el caso de Ditela, o bueno, una empresa extranjera que se instala en el país como ICA, pero hay pocos, o casi, no me voy a animar a decir ninguno, pero que tomen estos casos tan locales y que si uno empieza a ver los números, no es que son menos importantes que los otros, sino que hay ciertas corrientes de pensamiento que le dan más importancia a una visión más global, o que si viene de afuera es mejor, y ahí se pierden todos los desarrollos que nosotros pudimos haber tenido en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Entonces, solamente agradecer no solamente por la invitación, sino también por a todos y a todas los que participaron por haber podido encarar esta iniciativa y haber llegado a término con esta obra, que de seguro va a ser un material de consulta. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Sabina. Bueno, yo me estoy colando en todas las secciones. No, yo primero quería, digamos, nosotros hicimos un pase con Patricia, porque yo empecé con este proyecto por la convocatoria de Gabriel, en el 2018 fue eso, ya hace 3 años, y conseguí que mis estudiantes de ese taller de etnografía que yo doy una vez por semestre, que daba, bueno,
se interesaran por la historia, así que hay 3 capítulos que fueron escritos por estudiantes de la universidad, no sé si estarán graduados ahora, pero esos 3 capítulos también son resultados del entusiasmo que digo que se ha contagiado, ¿no? También en las jóvenes generaciones, como en el caso de los estudiantes de Mónica. Pero creo que el pase a Patricia fue un pase importante, porque creo que si bien el libro recupera miradas de protagonistas y de aspectos de la bernalesa o de bernalesa, como dice Gabriel, no le pone artículo, que son fundamentales para entender qué clase de fábrica fue esta. Me parece que la mirada del punto de vista económico recupera algo que es muy importante, que es como una especie de pregunta de todos, ¿no? Que es que cómo fue que semejante industria terminara en lo que terminó. A mí me tocó durante, creo que 20 años que no tenía auto, pasar con el 266-1 de Temperley a Bernal, por ahí, desde el 95 en adelante, o sea que vi la fábrica convertirse en el Club del Trueque y así me preguntaba, ¿y esto qué fue esto, no? Antes de ser lo que es. Entonces me parece que esa mirada es muy importante, y creo que el libro, en la introducción de Patricia y en el cierre que hacen Cintia y Patricia, creo que nos permiten entender la singularidad de esta historia, y también su inscripción en un proceso mucho más general, que es un poco lo que contabas vos, ¿no? Que esto no le pasó solamente a la bernalesa, le pasó a otras industrias textiles. Pero yo vuelvo sobre algo que decía en el documental, y también invito a leer el libro y mirar el documental, porque me parece que están en diálogo y que uno completa también la historia, que es que hay algunos aspectos de la historia de esta fábrica que son distintos, y uno es el posicionamiento distinto que tienen los empresarios respecto de la dictadura. Creo que es algo que en la historia de la dictadura argentina está ausente, ¿no? Que son empresarios que no fueron colaboracionistas, que al contrario, que fueron también de alguna manera víctimas de ese proceso tan horrible que bueno, que algunos atravesamos siendo muy chiquitos. Por otro lado, también quería agregar que fue muy importante la ayuda que nos dio Balot, Eduardo Balot, que nos dejó entrar a la fábrica, sacar fotos, volver varias veces, conectarnos con los trabajadores. Y señalar que este libro fue realmente un esfuerzo muy grande, porque no había mucha información disponible fuera de las voces de los trabajadores, de Gabriel y de quienes trabajaron, ¿no? O que fueron parte de la comunidad. Fuimos al archivo, me acuerdo del archivo del Ejército, a ver quiénes eran había registro de los administradores militares de la fábrica. Ninguna información, absolutamente ninguna. Quiero también recordar a Ignacio Carulo, que hoy no puede estar acá presente, que fue importantísimo su trabajo en la investigación de archivo que hizo en el Archivo General de la Nación. Creo que la imagen del libro es de Sucesos Argentinos, y mucho de lo que se vio también en el video. Hubo mucho trabajo de búsqueda, de información, hay mucho trabajo puesto en este libro, y eso me parece que habla también de la calidad de los profesores, los estudiantes de la universidad. Y por último, quiero agradecer a Alfonso, que si bien sé que hubiera querido estar acá, no estás el rector ya electo junto con Cini, sí, Alejandra Cini, que inscribió también la producción de este libro en la editorial. También un agradecimiento a Mónica de la editorial. La editorial de la universidad es una editorial, voy a hacer propaganda, impecable, ¿sí? Trabajan de una manera muy profesional, y este libro es parte de la celebración de los 30 años de la universidad, y eso fue también una decisión de Alfredo Alfonso, que vio en esta historia una historia que merecía ser contada por la universidad. Y solamente para cerrar, creo que es importante que el libro y el documental nos lleve como a un lugar que no sea tan melancólico, ¿no? Así que hay que pensar el mundo del trabajo
fuera de las circunstancias que nos atraviesan, que yo creo que tiene mucho que ver también con la llegada de Gabriel a la universidad, que era un momento, este momento no es mejor, pero digamos que aquel momento era peor que los años anteriores, y la cuestión del trabajo, del desempleo, es toda una preocupación que creo que hay que tratar de que este libro nos invite a pensar para adelante, ¿no? Por eso lo del parque industrial creo que es una buena manera de rendirle homenaje a la fábrica. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sabina, por los agradecimientos que nos quedaban también para ir cerrando. Para cerrar la actividad, le voy a volver a pedir a Gabriel que me acompañe para dar las palabras de cierre. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado hoy en esta presentación de estas dos obras que terminan, que nos permiten cerrar un proyecto del cual nos sentimos muy contentos todos los que formamos parte, y la verdad que es cierto que es casi inevitable que nos agarre un poquito de melancolía, pero también está bueno pensarlo desde la alegría de lo que en algún momento esto fue, de lo que podría ser, porque si pudimos construir las capacidades que tenía Bernalisa, también podemos volver a construirlas. Le voy a dar la palabra a Gabriel para cerrar esta actividad. Bueno, yo ante todo les agradezco a todos ustedes el haber venido y haber participado de esto que yo tomo como una celebración. No me engancho en los aspectos melancólicos, sino más en los aspectos que, a mi entender, son los aspectos más positivos de todo el trabajo que han hecho en esta universidad y de todo lo que representa Bernalesa. Le voy a pedir disculpas porque yo en realidad vine con algo escrito, porque no tengo mucha facilidad para hablar en público y bueno, al traer escrito lo que traje, habrá aspectos que ya han sido tratados acá, así que ustedes sabrán disculparme, pero yo me voy a tener al texto porque si no tendría que estar improvisando y creo que va a ser peor. Bueno, obviamente no voy a, aunque en el texto lo tengo escrito, no voy a aclarar para los que no me conocen que soy Gabriel Salomón, hijo de Gaby Salomón, fundador de Bernalesa. En realidad soy el último Salomón que estuvo a cargo, el que tuvo que asistir a la confiscación de la fábrica por parte del ejército de Lanuse y al desguace posterior de los administradores sindicales y militares. Pero esto me lleva a algunas reflexiones ante la presentación pública de un trabajo realizado por una casa de estudios como es la Universidad de Quilmes y terminado en época de una colosal pandemia mundial. Así que menciono la palabra Bernalesa, Hilanderías Gaby Salomón, Universidad Nacional de Quilmes, Municipalidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, año 2021. Se le planteó la universidad
hacer este trabajo por vía de la rama antropológica como vía de acceso. Ni la política ni el derecho fueron utilizados como vehículos de tránsito, no porque no hubieran existido, pero no fueron utilizados como un recurso para completar estos trabajos. Ambos, tanto la política como el derecho, pueden ser materia de estudio. Sin embargo, quien suscribe eligió otros caminos. Caminos que permitan comprender de dónde venimos, para poder elegir mejor a dónde queremos ir, como comunidad, como sociedad humana, como nación. Sin embargo, ni la política ni la justicia pueden soslayarse si es que deseamos una sociedad de mayor equidad y bienestar. Bernalesa e Hilanderías Gaby Salomón es un testimonio que existe físicamente, históricamente y míticamente. Es una construcción argentina, un monumento al trabajo realizado por argentinos naturalizados, inmigrantes e hijos de inmigrantes. Un crisol de almas trabajando en conjunto. Permanece, no se pudo destruir. Ya no es una propiedad privada del destino comunitario que debe mantener. No le pertenece a una familia, ni es un instrumento de enriquecimiento de individuos amparados en el poder sindical, político, militar o especulativo. Argentina necesita ver las cosas de otra manera, verse a sí misma como lo que es, ver en nuevas generaciones nuevas e ingeniosas maneras de hacer propios los deseos de una nación moderna para todos. Es una nueva etapa, una nueva oportunidad. Cuidar lo valioso, renovar su uso, no perderlo en discursos que pretenden que lo propio nos es concedido o donado. Bernalesa pertenece a Bernal por derecho propio. Mi presencia hoy tiene que ver con mi deseo de agradecerle públicamente al pueblo de Bernal y en su representación al pueblo de la República Argentina por todo lo que hizo por mi padre y su familia. Agradezco a la Universidad de Quilmes, a su rector y vicerrector, a sus decanas y decanos, alumnos y alumnas, y en especial a Sabina Federic, Patricia Guti, Javier Vidal, Esteban Calcaño, por la pasión y profesionalismo puesto en este proyecto. Mi padre, como ya les dije, vino escapando de 3 guerras. De 3 guerras con millones de muertos de hambre y miseria. De todo eso escapó. Vino y se instaló aquí de por vida, a formar hijos y nietos argentinos como argentinos, con pasión por esta tierra y este pueblo íntegro que lo supo acoger y acompañar. Fue un afuerano. Bernalesa es su testimonio y legado, su realización y agradecimiento hecho en base a trabajo y producción argentina. Tecnología de primera y, por sobre todo, compromiso humano con su gente y amor en hechos y no palabras. Se instaló en Bernal y trabajó con la mejor gente que supo elegir y que respondieron con lo mejor de sí. Muchos eran inmigrantes como él, árabes, turcos,
alemanes, checoslovacos, italianos, chilenos, paraguayos, españoles, ucranianos y demás. Este 2021 pienso yo que es un tiempo de mirarnos unos a otros, reconocernos como seres humanos apasionados, dispuestos a poner todo en una tierra bendecida por toda, en una Argentina capaz de hacer infinitas Bernalesas con distinto formato, el de la educación, la ciencia, el desarrollo, la justicia y hoy día la salud. Una Argentina con pasión en la cual hasta el último de sus habitantes puede ser vacunado con afecto y cuidado proporcionado por una generación de gente joven dispuesta en vacunatorios de todo el país. Voy a terminar lo mío con algunos agradecimientos más. Son incompletos. Son nombres que recuerdo de gente que hizo Bernalesa. De una lista enorme de gente que no conocía. Hay que pensar que por momentos trabajaban más de 5.000 personas a la vez. Como por ejemplo el turco Elías, el sirio-libanés Jolías, Ochimeli, choferes de los camiones Chevrolet rojos que cuidaban como a sus hijos. Me permitieron manejar uno y dar la vuelta a manzana a los 12. Hacían plegarias. El checoslovaco Legin, carpintero industrial, que me tiró con una tabla fastidiado de que lo distrajera de su trabajo para que me hiciera una cajita de pesca para mojarritas. Tenía 11 y me la hizo. Aval, Pagani, Federici, que además de trabajar, se encargaban de los multitudinarios asados famosos en todo el partido de Quilmes. Los morcillos, los chorizos y las morcillas las mandaban a hacer especiales, con mucha cebolla de verdeo, para Bernalesa. Todo el mundo venía en familia, 1.000, 1.500, 2.000 personas. Los ingenieros, Hollenstein, Slutsky, Udewald, suizos, polacos, alemanes, que hicieron posible que todo funcione y crezca. No era poca cosa. Los hermanos Santolín, maestro mayor de obra, el ingeniero Englander, junto con EACA, empresa argentina del cemento armado, los que construyeron algo casi indestructible. Más de 10 manzanas cubiertas de hormigón. Visto hoy desde un dron la pisada de una bestia inmensa. Los hermanos Moroy, Méndez, Frey, Aguilar, Toso, el suizo Benninger, directivos que debían lidiar con Gaby y su sueño. Palota, el jefe de compras más íntegro y honesto posible. Compró todo y no aceptó jamás dádiva alguna. Denunciaba los intentos de soborno. Horacio Francés, asistente de Gaby y caudillo todoterreno. Bela Gamba, desde la imprenta. Ludovico Pérez, con su arte y diseño. Chalo Agnelli, con sus títeres. Rosalía Fuentes, Carlos Bernier, los capataces, jefes y jefas de sección, y la lista puede seguir y ser interminable. Para mí se detiene aquí, no sé más. No me acuerdo de otros, lo lamento. Debieran ser reconocidos todos. Reciban mi agradecimiento y el de mi familia. También mi agradecimiento a las agrupaciones vecinales, autoridades nacionales, provinciales y municipales presentes. También, y en especial, a Cecilia, mi mujer, que transitó conmigo lo más duro. Y fue de veras duro. A Gabriela y Paula, mis hijas queridas. A este fabuloso, incomparable y maravilloso país, muchísimas gracias a todos.
Bueno, con estas palabras de Gabriel vamos a dar por terminada esta actividad. Les agradezco mucho a todas por acompañarnos hoy. Y bueno, como dijo Sabina también, los invitamos a leer el libro y a ver el documental, que creemos que es un material importante sobre nuestra historia de la industrialización argentina. Gracias.